Yo me llamo Raúl García, sacerdote diocesano en la iglesia de Montreal, Quebec, Canadá. Soy de origen peruano, pero ya tengo 34 años proclamando la buena nueva ahí en Canadá, Quebec, que es hoy día tierra de misión. Pero ustedes me dirán por qué me he ido al Canadá, qué pasó, por qué no me he quedado en Perú, en donde también sé que necesitan sacerdotes. Pero bueno, esta vocación que se desarrolló en Canadá, Quebec, responde a toda una historia en mi vida. Cristiano, me formé en el seminario en Santo Toribio de Lima, seguí sociología en la universidad, pero mi fe en Cristo se fue a trabajar con los organismos marxistas, leninistas, universitarios, y creí que era el camino para encontrar paz y justicia en mi país, el Perú. Y por ese compromiso como cristiano con mis compañeros marxistas, muy entregados también a la justicia, estuve condenado a la cárcel, en donde pasé 3 años, luego de una condena de 15 años. Pero fue una experiencia en donde me hizo reflexionar mi fe al lado de hombres y mujeres muy nobles, pero que no creían en Cristo. Discutir, reflexionar, y al mismo tiempo tuve el apoyo de mi familia, que con la oración, con muchos cristianos de los sectores populares que hacían huelgas de hambre, ayuno le llaman ellos, para que los presos pudiéramos salir libres, porque buscábamos justicia, y también con el apoyo de sacerdotes aquí y fuera de aquí, como el sacerdote Ricardo Simbrón de México, que me mandaba textos de los Hechos de los Apóstoles, me hacía reflexionar. Después de 3 años de reflexión, salí y seguí en mi reflexión asistiendo a celebraciones litúrgicas, acompañándome por sacerdotes como Jorge Abel Calderón, escuchar sus consejos. Ellos me decían: mira, Raúl, sería importante que quizás dejaras el Perú y tuvieras una reflexión fuera del país por un buen tiempo, sí, para que veas bien tu fe, lo que has seguido y lo que quieres seguir. Y fue así como Amnistía Internacional me envió una carta y me pedía que ser el país con protección de ellos, porque era difícil después de 3 años de cárcel y haber estado comprometido en un partido marxista, seguir aquí en el país. Y fue así como llegué a Canadá. ¿Por qué Canadá? Porque tenía una hermana, tenía casada, un núcleo familiar. Pero repito, fue la oración, fue la lectura bíblica, fue la fe de un pueblo de amigos míos, sobre todo mi madre y mi familia, que me ayudaron a tomar esta decisión de salir del país. Pues sí, como llegando a Canadá, ahí en Canadá, pues, nueva cultura, nueva lengua, aprender tantas cosas, no pensaba sino estar solo 1 año, 2 quizás de reflexión con Amnistía Internacional, pero siguiendo cursos de francés, conocí un sacerdote colombiano que me miraba y conversaba conmigo y me pidió que colaborara con él para formar una gran misión latinoamericana, por muchos inmigrantes de América Latina que llegaban al Canadá, a Montreal, muy desorientados. Y él, no sé, no sabía. Dije: mira, yo no vengo aquí a quedarme, pero bueno, te voy a ayudar. Y vamos juntos a formar esa gran misión, esa comunidad latinoamericana. Y fue así como en ese encuentro con el sacerdote y con esta comunidad latinoamericana que venía de El Salvador, de México, de América del Sur, pude realmente entrar en contacto con la iglesia, con su liturgia, con la Biblia, con la palabra de Dios, con los problemas de justicia, con el problema con los gestos de ser solidarios, con tantos hermanos que venían corriendo de las guerras que habían en El Salvador, en Guatemala. Era terrible verlos, cómo llegaban estos hermanos desgarrados, ¿no?, por las crisis que vivía América Latina.
Y fue así como me comprometí a fondo, estudiando el francés y al mismo tiempo compartiendo con los hermanos de América Latina. Y fue como otro sacerdote francés del Quebec que colaboraba conmigo y me decía, es que tú nunca has sentido el llamado al sacerdocio. Y le dije, mira, ya yo he estudiado una buena parte del sacerdocio en el Perú, pero después me alejé y entré en ciencias políticas, sociología y me comprometí en la lucha revolucionaria. Y si estoy aquí estoy porque estoy como un exiliado. Así que yo le digo aquí pedir que voy a seguir sacerdocio, los obispos se van a asustar. Y fue así como, no te preocupes, me dice, te veo un hombre justo, religioso, bien. Entonces, mira, me dice, haz todo lo posible, piénsalo bien, yo te puedo apoyar, sostener. Y fue así como con ese padre francés quebequense comencé a reflexionar y yo me decía, ser sacerdote en Quebec, en francés, en otra lengua, otra cultura, pero un año de reflexión me presentó al obispo y el obispo me dijo, preséntate al seminario de Montreal y ahí los sacerdotes van a evaluar si realmente tu candidatura es válida. Me presenté, arriesgué y conté toda mi historia y mi compromiso en Montreal, que ya tenía un año y medio, y no sé, me aceptaron. Y el obispo y los padres me acompañaron durante toda mi teología, 3 años más la práctica pastoral, siempre con las interrogaciones, piensa que es tu lugar, tú has sido un luchador social, la justicia, que vende lo mismo, la cultura, y yo digo, bueno, solo fueron 3 y 4 años ahí y mi fe fue cambiando radicalmente y vi la miseria en los países ricos. Vi realmente cómo la gente se había alejado de las iglesias, los jóvenes ya no las frecuentaban, los pobres la habían abandonado. Y vi otro tipo de miseria, una miseria espiritual, hombres y mujeres que quizás buscaban a Dios, que buscaban encontrar su fe, porque el Quebec ha sido un país muy católico, muy católico, hasta el año 60, cuando hubo una gran revolución cultural y en donde pues la iglesia fue dejada de lado. Y eso me motivó a hacer ese trabajo, sobre todo misionero, acercarme a ellos personalmente, encuentros personales, vivir más con ellos, escucharlos y con la palabra de Dios, con la oración y con el acompañamiento de sacerdotes quebequenses de allá de Canadá. Di el paso, dije al obispo, bueno, acabé la teología, estoy dispuesto a seguir hacia el sacerdocio. Claro, pidieron informaciones de Perú, de quienes me conocían, recibieron de Perú lo bueno y lo malo. Testimonios como testimonios que decían, bueno, Raúl García, que ha sido un luchador social, un político, ha estado en la cárcel, pero el obispo, muy sabio, Monseñor Gregoire, ya murió, me dijo, Raúl, me dijo, yo aquí no te juzgo lo que hayas hecho allá en el Perú, en otro lugar, sino yo miro y observo y analizo como sacerdote lo que tú estás haciendo en Montreal y yo te acepto. Y fue así como el 21 de junio de 1986 me ordené sacerdote para la diócesis de Montreal. Es un camino para mí misterioso porque yo salí del Perú, no con esa inquietud de hacerme sacerdote en Canadá. Yo dije, voy por 1 año, 2 años de reflexión, regresaré al Perú y bueno, mi vida quizás tomará otro sentido. Tenía una invitación para México, trabajar con la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo, pero no sé, yo pienso que Dios es tan grande y yo me dediqué mucho allá a la oración, a la reflexión personal y en la parroquia donde este padre, Jean René Filion, muy bueno, muy paternal, me dio esa oportunidad de vivir en esa casa cural, el presbiterio, que me daba la oportunidad de orar, de meditar, hacer retiros, ir a los monasterios, porque ahí hay muchas posibilidades, pasar a hacer retiros de 1 semana en los monasterios, con los benedictinos, monasterios de mujeres donde van hombres también a pasar retiros. Fue algo tan maravilloso
que al mismo tiempo mi compromiso con la justicia eran los latinoamericanos que llegaban. Me desgarraba verlos, ¿no? Como la guerra, la violencia ha hecho tanto daño en otros países, llegar allá sufriendo, buscando trabajo, buscando un techo, un lugar para comer, y eso me ayudó mucho en mi pastoral social de poder ayudar a hacer algo. Y hoy, como sacerdote, con también apoyo de los canadienses, los quebequenses, que viviendo con ellos son tan gentiles, tan cariñosos con sus pastores, pero siempre y cuando compartamos con ellos sus tristezas, sus alegrías, sus proyectos, y siempre trabajando en sectores populares en Montreal, porque Montreal, pues, claro, es una ciudad, desarrollada, un país capitalista, sí, la gente vive bien, pero también hay lugares populares donde hay muchos hermanos y hermanas del Quebec o de otros países que vienen de la ayuda del gobierno, porque no han podido quizás estudiar, o por los problemas familiares, divorcios, separaciones. La familia allá en Quebec está en crisis y eso hace que vivan en situaciones difíciles, pero yo, como sacerdote, me permitió, le decía al obispo, yo quiero ir, pero sobre todo en Montreal, a los sectores populares, en donde es compartir con ellos, y hay un trabajo tan interesante, la fe, con hombres y mujeres que vienen de tantos países, es en francés, y también compartir con otras iglesias cristianas y con otras religiones, porque Montreal es una ciudad en donde hay tantas iglesias cristianas, episcopalianos, protestantes, Iglesia Unida, bautistas, adventistas, como también hay otras religiones como los musulmanes, los judíos, y tenemos que compartir con todos. Yo creo en eso que es, Cristo nos llama a la unidad, unidad en la diversidad. Yo estoy feliz, pues a veces me dicen aquí, pues ¿cuándo regresa? Necesitamos sacerdotes en Perú, las parroquias cuando llego. Sí, les digo, yo sé, en todas partes necesitan sacerdotes, que podamos anunciar la buena nueva, darle esperanza, pero Montreal, Quebec, es el lugar donde, no sé, es ahí donde el Señor me llamó, donde acepté ese sacerdote, y ahí comparto ese proyecto de esperanza, de buena nueva para mis hermanos y hermanas, pero siempre sigo solidario con mis hermanos de toda América Latina, y sobre todo mis hermanos de Perú y de Barranco, mi lugar de nacimiento, donde cuando vengo a Barranco, porque en esta parroquia de la Santísima Cruz fue en donde me bauticé, me confirmé, hice mi primera comunión, y fue ahí también donde hice mi primera misa cuando llegué del Canadá para saludar a mi familia. Esta es la fe que comparto con ustedes, sean hombres y mujeres de esperanza, tener mucha confianza al Señor, guardar esa relación íntima con Él, deje que Dios toque sus corazones y van a ver cómo el hombre es nuevo, el mundo es nuevo y el mundo se va a transformar. Muchas gracias. ¿Salió?